Esto ya empezó, entonces una cordial bienvenida a todos los que en este momento están conectados, igual a nuestro invitado, a Santiago José Bustamante, para continuar hoy un conversatorio que lleva ya 2 semanas, Santiago, sobre astrobiología. Así es, Mientras, Marino. correcto, mientras le damos aquí unos minuticos, pues, a que se conecten otros más, cuéntanos un poco, como para los que no han estado en las conferencias anteriores, ¿qué es la astrobiología? ¿Por qué es tan importante la astrobiología en estos tiempos, Santiago? Buena pregunta, Marino. En las dos conferencias anteriores realmente no lo he explicado. Esa parte la tengo reservada para la última parte, pero en resumidas cuentas se puede decir que es como una ciencia nueva, relativamente nueva, una rama de la biología, pero abarca muchas ciencias: matemática, física, astronomía, por supuesto biología, geología, paleontología, en fin, a estadística también. Y la idea es tratar de buscar las probabilidades si puede haber vida fuera de la Tierra. Y mucho, digamos el 50% del trabajo se hace teniendo en cuenta la vida terrestre, por supuesto. Que es un gran sesgo también, ¿no? Pues es un gran referente indudablemente, pues porque ya tenemos una muestra y pues de múltiples formas, de múltiples maneras se presenta la vida aquí en la Tierra, pero también es un sesgo a la hora de buscarla porque la estamos buscando parecida a la nuestra o no es así, Santiago, o los científicos se han sacudido pues de ese bueno, en este caso no del hombre, sino más de la vida, pues como la conocemos aquí para buscar otras estructuras diferentes, no sé, otras Sí, arquitecturas diferentes. sí, así, Marina. Realmente lo que tú dices es cierto. Se debe tener en cuenta todas las posibilidades, no solamente la terrestre, pero la única forma que tenemos para estudiarla es la nuestra, ¿no? Pero sí se tiene en cuenta las otras posibilidades y de esa parte la voy a hablar de manera contundente, por decirlo así, en la última parte. Es las otras posibilidades de formas de vida, por ejemplo, no basadas en carbono, sino en silicio, no basadas en un líquido como agua, sino, por ejemplo, en metano líquido. Así, por ejemplo, de esa parte sí la voy a hablar. Se ha estudiado bastante y la conclusión es interesante también. Qué bien. Pues muchas gracias, Santiago, por compartir todo esto con los que están acompañándonos. Y yo creo que pues podemos empezar y pues todo el auditorio es tuyo, Santiago, el auditorio virtual en este caso. Gracias, Marino. Sí, yo realmente no puedo ver las preguntas que escriben en Facebook. De hecho, No, yo no tengo... Sí. yo te las transmito, Santiago. Bueno, si no, pues le estoy contando pues, al auditorio, pues que yo no las puedo ver, entonces me la tienen que transmitir. Ahora bien, Marino puede de pronto mirar, determinar si vale la pena interrumpirme o dejarla para el final. Tú también decides, ¿no? Perfecto, está bien. Listo, entonces voy a empezar rápidamente con la bibliografía. Digo rápidamente porque sé que estas conferencias están guardadas, las guardan, entonces las pueden revisar. Entonces, hay muchas diapositivas donde tengo cierta información bibliográfica, por ejemplo, o de referencias bibliográficas. No me voy a detener mucho porque ustedes pueden luego revisar el video y ahí verificar la bibliografía, ¿no? Por lo pronto Perdón, diré que sí. perdón un momento, yo le consulto aquí a la que más sabe del tema porque yo no estoy viendo en Facebook el tema, qué pena, pero pues es para que empecemos como es. Sí, sí, está bien, es mejor cerciorarse. Sí, porque yo aquí estoy conectado a Facebook y yo veo el anuncio, no estoy viendo la transmisión. No sé qué pasa. Marino, Diana me dice que ya podemos empezar, que sí se está transmitiendo, me está haciendo por chat de... Dile que ya. Pues eso dijo hace rato, dile que ya o lo acaba de decir. Bueno, entonces que ya te mando el link. Bueno, listo. Sigamos entonces, Santiago. Supongamos que todo está bien. Sí, 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 ahí ahí me dijo que sí, por el WhatsApp. Está bien. Entonces, solamente voy a hablar de este librito que es muy importante, se llama La cuna de la vida, de William Scott. Es muy, muy valioso ese libro, está bien explicado muchas
digamos, implicaciones y teorías que hay al respecto, por supuesto, hasta el año 2000 en esa fecha. Ahora hay un poquito más, pero prácticamente la base es lo mismo y este libro me lo recomendó un amigo biólogo que es muy bueno y pues te tengo que agradecer porque la gran mayoría de esta conferencia se debe a ese libro. Bueno. Estos son los 4 temas que vamos a tratar. Vamos en el tercero, que es el origen de la vida. El último capítulo, dentro de una semana, va a ser como prácticamente la conclusión final de los 3 capítulos. Y mucho de lo que me han preguntado en estas semanas y esta conferencia le he dado en otras veces, también me han preguntado en aquel tiempo muchas cosas. Lo he ido explicando ya con más detalle en la cuarta parte. Por eso la cuarta parte es donde se va a explicar ciertas cosas que no voy a alcanzar a explicar en este capítulo, en esta conferencia, que es sobre el origen de la vida. Pero de todas maneras pueden preguntar lo que quieran y yo les diré si lo voy a contestar de manera exhaustiva en la cuarta parte o si veo que no está en esa cuarta parte, los explicaría inmediatamente hoy mismo, ¿no? Estos son los temas que vamos a tratar. No voy a leerlos porque ustedes lo pueden luego verificar, revisar. Y sigo para no perder tiempo porque este capítulo es el más importante del curso de astrobiología, del cursillo, y además es un poco largo. Bueno, siempre desde a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, se clasificó todas las seres vivientes en estos 6 reinos: el animal, el vegetal, los hongos, los protistas, como los unicelulares, los microscópicos, los móneras, los más simples, como las bacterias, y los virus. Pero esta clasificación por reinos después se modificó un poquito, los biólogos estudiaron más características y decidieron dividirlo de una manera diferente. Entonces, se dieron cuenta que tanto los animales, vegetales, hongos y protistas tenían una configuración interior muy diferente a los monera y a los virus. Entonces los separaron. Y los virus realmente es una especie de vida en que está incluso en discusión si son seres vivientes o no, porque muchos de los requisitos que se tienen para que sea ser vivo no lo cumplen. Por ejemplo, la autorreplicación, autorreproducción. Los virus necesitan de otro ser viviente para poder multiplicarse, para poder reproducirse. Entonces a veces se les considera como seres no vivientes, pero de todas maneras eso se debate hasta ahora. Entonces estos 4 reinos, animal, vegetal, hongos y protistos, se les ha englobado en un grupo grande, en un dominio se llama, ya no reino, sino dominio, que se llama eucariota. En la conferencia pasada le expliqué más o menos qué era eucariota. Eucariota es que tienen un núcleo donde protegen su código genético. Y a los otros que no tienen esas características se les dividió pues en procariota, que no tienen un núcleo como tal, que protegen el código genético, y a los virus a célula, o sea que es menos que una célula. Por supuesto, los virus se quita del dominio procariota, entonces vamos a hablar realmente de estos dos, de eucariota y procariota. Más adelante se encontró ciertas diferencias entre los mismos especies vivientes de los Monera y se dividió en 2 grandes, no reinos, sino dominios, que es el que se utiliza actualmente, que es el de las bacterias como tal y el de las arqueas o arqueobacterias, también se les llama. Tanto las bacterias como las arqueas son procariotas y estas son muy importantes en este tema, porque estos son los seres vivientes más simples que actualmente existen y gracias a eso podemos basarnos en muchas características de estos seres que son los más simples y los más probables uno de los primeros en cómo pudo haber sido el inicio de la vida en la Tierra. Entonces, los 3 grandes dominios que actualmente se utilizan son el dominio de las eucariotas, el dominio de las bacterias y el dominio de las arqueobacterias o arqueas. Actualmente tenemos todas estas especies de seres vivientes, los animales, vegetales, hongos, protistos, arqueobacterias y bacterias, y todos estos viven en la Tierra desde hace 580 millones de años.
Pero antes de 580 millones de años no existían todos estos seres, sino los protistos, las bacterias y las arqueobacterias. O sea, más o menos 2.000 millones de años no existían los animales o los seres multicelulares, solamente existían los seres unicelulares. Por supuesto, todos los seres multicelulares, como nosotros, estamos compuestos de muchas células, y si nosotros tenemos necesidades de respirar y comer, es porque realmente cada célula nuestra necesita comer y respirar. Porque estas células inicialmente, a principios de la vida terrestre, eran de vida independiente. Fue mucho después, muchos miles de millones de años, en que lograron unirse y formar los primeros organismos multicelulares. Entonces, si nosotros tenemos necesidades de respirar y comer, es porque realmente también las células comen y respiran. En biología llamamos respirar y comer en el sentido como nosotros lo conocemos actualmente. Y cuando se habla de respiración y nutrición de las células, se le llaman respiración celular y nutrición celular. Pero al fin y al cabo es lo mismo, porque más adelante les explicaré por qué.